Estamos haciendo un arreglo en la casa de mi suegra y yo estoy subido en la escalera, por si acaso no me he caído, estoy pensando otra cosa. Y son planchas de asbesto cemento que por el calor y el tiempo están como tostadas. Cada plancha en el mercado, como es antigua, es carísima y difícil de conseguirla. Y estaba con un hermano que me estaba acompañando a colocar la escoba para que la plancha como esa no se caiga, son cuadraditas. Y el día de viernes me quedé solo porque no había nadie que me ayude. Digo, Señor, ¿cómo hago? Escucho la voz del Espíritu que me dice, haz los huecos principales, porque me creé una broca que taladra y deja al descubierto el clavo y después las planchas caen solitas. Y me dice, después haces la escalera más acá, si ves la distancia que tiene es poquita, que da con la escalera, sí, cae y cae solita. Le dije, Señor, gracias. Uno saca pecho ese rato y dice, el Señor. Póngale atención a mis palabras. Y mientras estoy haciendo así, estoy sacando, ¡trac!, se quiebra la punta. Ay, Señor, no te jactes, me dice. Digo, Señor, ¿y entonces cómo es? Saca de las 4 esquinas y déjalas del centro porque son más fuertes y no se van a romper. Y cuando lo hice, la saco bonita y salió, ¡ay, Señor! Él nunca dice nada. Saqué, la coloqué y ya me subí como experto en la escalera. Sin nadie para que me ponga la escoba para poder bajar la plancha. ¿Cómo se llama eso? Gracias, jactancia. Y seguía. Y en la otra ocasión, ¡trac!, se quiebra. Clarito, Señor, ¿cuál es la enseñanza? Tú dices que me amas con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo tu ser. Sí, y yo te estoy demostrando que no lo haces. No lo haces. ¿Y cómo es esto, Espíritu Santo? Esto es dándome gloria cada instante de tu vida de manera continua. Si usted y yo vamos a permanecer en pie en esto que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, será que la gloria del Señor, la alabanza, la adoración necesita ser milimétrico no es el tiempo. Sería milésima de segundo tras milésima de segundo. Usted y yo tenemos que estarle dando gracias a Él, no cuando tienes COVID. Todo el tiempo, cada instante, cada segundo, cada fracción de milésima de segundo. ¿Para qué? Para que la jactancia, que es la parte humana, no te vaya a caerse de una escalera. Sí es fuerte, ¿eh? Algunos pierden la vida. Para morirse usted no necesita COVID. No necesita COVID. Solo necesita que Él te llame y arriba. Y se acabó. Mis amados, y me dijo, la única forma en la cual la iglesia se mantenga en
pie. ¿Será? Milésima de segundo tras milésima, considerándome las decisiones que tomen y hacia dónde yo los guíe a ir, porque ahorita usted tiene que considerar a Dios en todos sus caminos. ¿Con quién te casas? ¿Qué estudio? ¿Cuándo voy? ¿Me quiero ir de paseo, Señor? ¿Puedo? No. Gracias, Señor. ¿Puedo? Sí. ¿Una semana? No. Un día. Ay, alabado sea tu nombre, Señor. ¿Me hago entender? Necesitamos caminar con Dios con un corazón conforme al de Él. Abra conmigo sus Biblias en 1 Samuel 13, 14. Y ahora se quedaron pensando ustedes. Esa es la idea. 1 Samuel 13, 14. La historia dice que el rey Saúl, usted la conoce, Dios cogió y lo colocó a él. Y al colocarlo él en el reinado, él tenía que estar sujeto al profeta. Y aunque era rey, sí. Y como estaba sujeto al profeta en esa época del antiguo pacto, Dios le dio una orden. Y él la orden no la logra cumplir a cabalidad porque él era muy emotivo, mucho sentimiento, mucha emoción. Pastor, ¿Dios no tiene emociones? Tiene. Él se goza, se alegra, se entristece. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Algo tenemos de Él. Hola. Solo que con el pecado de Adán y Eva nos pasó a nosotros, pero con la muerte de Jesús, de esa iniquidad, somos libres. Ya no la cargamos. Dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La Escritura dice que en David hay algunos antecedentes. No se olvide que lo que estamos viendo es que necesitamos tener un corazón conforme al de Dios. Y cuando Cristo baja y empieza a dialogar con el pueblo, a comunicarse, Él lo primero que quiere es entrar al corazón, a conformar un corazón de acuerdo al de Dios. Porque si estas cosas hacéis, seréis hijos de Dios. Es la frase de él, ¿no? Del Señor. Entonces, estos antecedentes que tenía David, bíblicamente, dice que él fue engendrado posiblemente de pecado, fruto de pecado. Y para esto hay tres situaciones. El Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Ahora, aclaro, las relaciones sexuales dentro del matrimonio no es pecado. Por si acaso alguno diga, yo pecado, no. Entonces, número uno, en el Talmud, de acuerdo a la historia judía, dice que el nombre de la mamá de David era Nitzebet, pero en la historia bíblica no aparece. Pero en el Talmud sí aparece.
Y el Talmud es la recopilación de la historia de la nación. Parte de la vida de David está incluida ahí. La segunda postura es que así como Jefté, que es un hijo de una prostituta, esta mamá se había divorciado del hombre y se junta con Isaí, el hijo de David, y es concebido David. Entonces estamos hablando de que él sería un hijo de fornicación. Y la tercera postura es lo que está escrito, investigué un poquito. La tercera postura es que la mamá de David era una prostituta, que como los varones iban a los trabajos de agricultura y pasaban meses, entonces alguna chica por ahí brindaba sus servicios sexuales. Y de ahí nace David. Que cuando ya Isaí está consciente, le traen pues a David. La prostituta le dice, ahí está tu hijo. Se lo deja tirado. Entonces Isaí, para esconderlo, lo pone en lo profundo a cuidar las ovejas, a que haga el trabajo que los demás hijos de Isaí no hacían. Usted entenderá que de ahí en adelante el panorama para David es terrible. Es mi papá, pero no soy digno de ser su hijo. Quiero que entienda un poquito el contexto, no histórico, sino el contexto en el cual David se mueve. Son mis hermanos, pero yo soy hijo de pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, número uno, David pasa por algunas cosas. Fue humillado, ¿sí? Pero de esa humillación él aprende la humildad. Porque esa humillación lo lleva a Dios. 2, todo le mandaban a hacer a él. David, limpia los baños. David, échale a que coman los animales la sal en grano. Todas las cosas más horribles tuvo que hacer David. Aprendió la obediencia. 3, fue valiente. Oye, se llevan la oveja, David anda. ¿Y David yo qué? Y ahí David tenía que pelear. O sea, cuando hablamos de David, no hablamos de un hombre que tiene un carácter fino, que es del reinado, que es hijo de rey. No, no, hermano, estamos hablando de un hombre hasta cierto punto tosco, pero que en el proceso de ser valiente entendió que no tiene otro refugio sino que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay otro. Yo no sé dónde tú te estarás refugiando. Sigo. 4. Este hombre declaró una dependencia total en Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Hace la mano lo que es depender. Usted depende de Dios. A estas alturas usted ya está consciente de eso. El problema es cuánto. De 1 a 10, ¿cuánto? ¿Quién no depende de Dios cuando está con respirador? Todos dependen de Dios. Pero ahora en la condición como usted está y como yo estoy, ¿depende de Dios? ¿O depende de la mascarilla? ¿Tú crees que una mascarilla te libre del virus? Ahí nomás. Así que él se declaró dependiente total de Dios. 5.
¿Qué más le quedaba si los hermanos no lo metían en su círculo? Ahí rasgueando el arpa, algo aprendió a charrasquear, pero Dios lo ayudó y dice que sabía tocar bien. Tanto que la presencia de Dios descendía y ayudaba a Saúl en su locura. El espíritu maligno se alejaba y Saúl tenía paz. ¿Qué aprendió David ahí? La misericordia y la compasión que tiene Dios del ser humano. David era misericordioso, claro, pero él tuvo que vivirlo y ver que Dios tenía compasión. En el grupo de oración en el cual quisiera que todos ustedes pertenecieran, Dios nos frenó a todos y me frenó a mí. Me dijo, ¿sabes la compasión que yo tengo por las vidas? De cómo mi anhelo es que estén conmigo acá una vez que parten a la eternidad. Y yo tengo compasión de los buenos que dicen ser y de los malos y de los perversos que también son. Y paró el grupo y nos fuimos y nos ubicamos en el lugar correcto que es de Dios. Se llama ser sacerdote de Dios. ¿Sabe que para ser un sacerdote de Dios usted tiene que estar rodeado de debilidades? Álceme la mano los hombres débiles. No, medio débil no, dije débiles. Es un proceso en el cual usted está. Porque el adolescente, yo sí puedo, yo puedo. Después hay que traerlo que lo soben para enderezarlo. Comencé diciéndole de la jactancia que nosotros tenemos. Sigamos. ¿Le sacó provecho a sus habilidades David? Claro. Pero Dios le enseñó misericordia. David lo que inició, terminó. Jesús lo que inició, terminó. Consumado es. Que usted se vaya a esta tierra diciendo consumado es. Que no diga me he consumido todo. Así que mis amados, estos antecedentes con los cuales aprendió David y la frase en la cual se ventila y dice que fue varón conforme al corazón de Dios, fue un proceso que él vivió. Que cuando el Espíritu de Dios viene y lo unge a través del profeta, usted revisa el texto, el Espíritu de Dios vino y se quedó. No se regresó, se quedó en él. Y permaneció. ¿Por qué permaneció? Por todo un proceso que él va viviendo y conociendo a Dios. Se quedó a vivir el Espíritu de Dios en este hombre. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. En este sacerdocio de David, sacerdocio de Elí, ya se habla de David. Y a través del profeta Samuel le dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días, y andará delante de mí ungido. O sea, David andaba ungido. A David lo ungieron, pero antes de que lo unjan, David empezó a tener experiencias que el Espíritu de Dios venía sobre él, y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él tenía una fuerza
que le sacaba de la boca del león, le sacaba las ovejas. Pero eso no era de David, eso era del Dios viviente, capacidad, fuerza, poder del cual Dios había escogido a David. Esta palabra, conforme al corazón de Dios, ¿no es verdad?, se traduce, viene de una palabra hebrea, leb, L-E-B, leb, también usado muy ampliamente para sentimiento, voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Quiere decir que el centro de David era Dios. Si el centro de David era Dios, él se movía conforme Dios decía que se mueva. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, Señor, tu amigo ha muerto, le dicen, y después dice, pero vamos a hacer unas cosas por aquí, dice, voy a visitar a mi amigo, a Lázaro, y lo va a resucitar, porque no ha muerto, está dormido. ¿Usted sabe qué es lo que estaba dentro de Jesús? ¿Usted sabe qué es lo que estaba y habitaba dentro de David, que ya estaba conformado? Entonces, esta palabra que dice conforme al corazón, se traduce como amorosamente, ánimo, aplicar, arbitrio, atención, caso, de manera similar para el centro de cualquier cosa. ¿Cuál era el centro del corazón de David? Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es tu centro? ¿Cuál es nuestro centro? La Escritura dice que necesitamos crecer adheridos a la cabeza que es Cristo. Álceme la mano los varones casados. Diga conmigo, mi cabeza no es mi mujer, es Cristo. Álceme la otra mano. Mi mujer es la ayuda idónea que Dios me dio. Ubica las cosas donde tienes que ubicarlas. Porque a veces el ayudo idóneo es mi Señor, dice. Mi cabeza es mi mujer. No. La mujer no está libre de cometer errores. No está exenta. Tiene emociones, tiene sentimientos, igual como tú y yo lo tenemos. Pero Dios está interesado aquí que el centro de cualquier cosa sea Él. El centro del corazón sea Él. Entonces, esta palabra leb viene de labat, que es una raíz, donde propiamente es encerrar. Encerrar. Si el Señor está en tu centro, si el Señor está en tu corazón, ¿quién encierra a quién? ¿Dios te encierra a ti o tú lo tienes encerrado a Él? Esto es mutuo. Tú eres el depósito, tú eres la vasija, Él es la sustancia. ¿Quién tiene a la sustancia? La vasija. ¿Quién sostiene a la vasija? La sustancia. O sea, tú sin Dios no puedes vivir. Ni Él tampoco sin ti puede vivir. Porque Él vive en ti. Somos dependientes, no somos independientes, nos necesitamos el uno a Él, nosotros a Él. Él te necesita, tú le necesitas. Es imposible que tú y yo podamos tener un corazón conforme a Dios si no logramos entender algunos principios de gobernabilidad en el reino. Ay, que yo dependo de mi sueldo.
¿Cuál sueldo? Que yo trabajo y es mi plata. ¿Cuál plata? Que si yo no trabajo no como. Así decía un pastor en Argentina, en el Neuquén. Yo lo conocí porque él contó el testimonio. Decía yo, si no trabajo no como, así pensaba. Dice que un día llega al trabajo y dice, Señor, pase por recursos humanos, tenga su cheque, tenga su liquidación, gracias, muy amable. Una liquidación bien gorda que le digo, tengo para comer 2 años aquí y conseguir. Pasaron los 2 años y ya no tenía que comer. Entonces Dios levantó una viejita en la congregación y le dijo, pastor, ¿puede venir a mi casa a almorzar, desayunar y merendar? Y al final le dijo el Señor, ¿quién sustenta a quién? Cuando él entendió, Dios le devolvió el trabajo y dijo, ¿quién te da las fuerzas? Tú, Señor. ¿Quién te da el tiempo? Tú, Señor. ¿Quién te da el trabajo? Tú, Señor. ¿Para qué quiere meterse en un hueco en el cual el otro ya se metió y aprendió? Aprenda por lo que escucha. Sin embargo, la osadía y la altivez del ser humano como nosotros, aquí no hay marcianos, es grande, es de acuerdo a la edad. El joven dice, ya está viejo, ya no puede más. Y el viejo dice, apúrate muchacho, que tú tienes la fuerza, pero yo tengo la sabiduría. Se necesitan. Somos un cuerpo, pero todos necesitamos entender el principio. Así que también es como hacer tortas. Apresar el corazón. Es como usted pone los ingredientes en una torta y todos quedan confinados. Todo se llama torta, pero los ingredientes están metidos en la torta. Un confinamiento. Hermanos amados, esta palabra que es conforme, la palabra conforme, viene del hebreo katá. Katá, ¿qué significa? Debajo de cubierta. Cristo nos colocó a todos debajo de su cubierta. ¿No somos su cuerpo? ¿No crecemos adheridos a la cabeza que es Cristo según Efesios? Claro. ¿Separados de Él podemos hacer algo? Nada. El texto dice, separados de mí no puedes hacer nada. Entonces, lo que David entendió y lo que David experimentó es que él estaba debajo de, cubierto. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es tu cubierta, varón? ¿Quién es tu cubierta? Cristo es tu cubierta. Mujer, ¿quién es tu cubierta? Tu marido es tu cubierta. Hijos, ¿quiénes son tu cubierta? Tus papás son tu cubierta. No el pana, el amigo, el que te entiende. Es que los viejos no me entienden. Este pana, esta amiga del alma, esta es la que me entiende. Cuidado, te daña a la amiga del alma y te extorsiona por malos caminos. Es que mi mamá ya es viejita, pastor. Cierto. Y tú eres recién nacida, pues. Hay que cuidarte. Entonces, también significa katá, estar unido a. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú entiendas y nosotros entendamos que tú tienes que estar unido a Cristo? ¿O qué ha pasado para que tú entiendas de que tú necesitas estar unido a Cristo? Te has puesto a pensar, ¿por qué tengo que orar todas las veces, todos los días? ¿Qué acaso no se puede orar una vez por semana ya? Así había un sinvergüenza, hermano amado, que no le gustaba orar. Entonces él grababa las oraciones. Y tenía Señor la 1, Señor la 2, Señor la 3 y Señor la de acostarse. Entonces cuando le ponía la 1,
ya se murió también, hermano, en un accidente. Ahí no le funcionó ni la 1, ni la 3, ni la 4, sino la última. ¡Ayúdame, Señor! ¡Sálvame! No sabemos dónde habrá partido. Pero también tiene otro significado, Catá. Estar en acuerdo con. ¿Cuántos están en acuerdo con la palabra? ¿Cuántos están en acuerdo con la palabra? ¿Cuántos están en desacuerdo con la palabra? Ahí están los adolescentes. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Someteos a vuestros padres. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra, pueblo? Someteos a vuestros pastores. A mí me iban a decir someterme. Por eso es que te pasan las cosas. Para que usted aprenda a someterse. No dije someterse, dije someterse. El salmista David, en una de sus expresiones para con Dios, le dice: Señor, porque soy semejante a una bestia, no entiendo. Cuando usted y yo no entendemos, somos semejantes a un animal. ¿El animal, pastor, tiene entendimiento? No, el animal tiene costumbres. Mire usted que yo salgo de la casa, me doy una vuelta y los perritos me reciben igualito como cuando me despidieron. Y si yo hago 10 veces me reciben así. Porque es un animal de costumbres. El perro ve un gato, ladra, y usted no puede impedir eso. Pero cállate, es perro. Imposible impedirle. Y le pone un bozal, está ahí el perro. Porque es de costumbre, pero el ser humano, no. Usted tiene que entender esto, que usted tiene que estar de acuerdo con Dios. El asunto es que estar debajo de, o estar unido a, o estar de acuerdo con, permite que sobre usted Dios esté de manera continua. Hay textos de la palabra que no nos gusta, hermano. Ay, estos no me gustan y lo deja pasar. No, coma eso que no le gusta. Porque cuando usted come eso que no le gusta, en usted va a encontrar luchas. Y cuando usted encuentra luchas, es buen sentido. Quiere decir que usted está siendo conformado al corazón de Dios. Y se hace mucho más fácil y factible obedecer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta expresión que dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios, déjeme leerle textualmente. ¿Querrá la Escritura con esta expresión presentarnos a David como un modelo de perfección? No. Porque no calla sus muchas y graves faltas ni sus correspondientes castigos. ¿Usted se acuerda cuando Saúl perseguía a David? Y Saúl está en una cueva y David tiene la oportunidad de quitarle la vida y solo corta un pedazo del manto del rey Saúl. Y Saúl se despierta todo loco y dice: ahí está, cógele. Y le dice: rey, le muestra el pedazo. Yo para hacerte daño ya te hubiera hecho, le dice. Pero no está en mi corazón aquello. Y Saúl se turba y David escapa. Quiere decir que David sí tuvo un proceso de Dios en el cual estaba siendo conformado al corazón de Dios. Y ahí estaba el enemigo, pero dice David: Dios me libre tocar al ungido de Jehová. Hoy día, el ungido de Jehová en la casa es desayuno, almuerzo, merienda, cena y vigilia. El pueblo no se cansa de murmurar. Están muy callados hoy día. Yo lo escuché cantando a Dios bastante.
Entonces, si 1 Samuel 2:35 dice, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, de lo que resulta, tomando todo el pasaje en consideración, que David, especialmente en su calidad de sacerdote rey, obraría según el corazón de Dios. No se olvide que los reyes tenían un mandamiento: escudriñar la escritura y escribir una copia del original de los sacerdotes. ¿Por qué cree que Dios dijo una copia del original? Porque en las traducciones se complica. Páseme la que le dijo donde están las versiones de la Biblia. La imagen de las versiones. Listo. Entonces, este día se halla plenamente confirmada que el pasaje paralelo de Samuel, capítulo 3, verso 14, donde además encontramos que era en vista del rebelde Saúl y contrario a su conducta malvada, como rey, que David sería varón conforme al corazón de Dios. No nos autoriza de ningún modo que estos dos pasajes paralelos a considerarnos como un modelo de perfección, porque usted y yo ya tenemos ese modelo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Ese es tu modelo. Ay, es que yo quiero una iglesia modelo. Cristo es tu modelo, no te des tanta vuelta. Es que en esta iglesia no hay amor. Él siembra para que coseche. Toditos aquí tenemos imperfecciones. Gracias por sus amenes. Ya me anima a seguir. Todos somos imperfectos. Aquí ninguno es Espíritu Santo. Qué bueno. Él es el que nos transforma y nos utiliza entre nosotros mismos para transformarnos. Por eso el último mandato de Jesús, ¿cuál era? No dijo armaos, dijo amaos unos a otros, como yo os he amado. No dijo armaos, eso no. Eso es para la guerra. Así que él sería un varón que obraría conforme al corazón o la voluntad de Dios. O sea, un varón que obraría conforme la palabra que Dios la estableció. ¿Tiene la imagen? Póngala, por favor. ¿Ya? Sigamos mientras la buscan. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a dejarse moldear? Ahí está. Va a pasarlo de uno en uno. Si usted ve, dice que se ha buscado un hombre según su corazón. La que sigue. Esa es otra versión. Ha buscado un hombre según su corazón. Y se buscó un hombre según su corazón. Otra versión. Siga. Todas las versiones, el Señor se ha buscado un hombre a su gusto y lo ha nombrado jefe de su pueblo. Siga. Todas las versiones, son como más de 21 versiones, todas ellas dicen un hombre conforme a su corazón. Pero recordemos que conforme viene la palabra katá. ¿Qué significa? Debajo de cubierto, estar reunido a o de estar de acuerdo con. O sea que David estaba debajo de Dios, estaba unido a Él y estaba en acuerdo con Él. ¿Y cuándo pasó eso, pastor? ¿Y quién fue su mentor? ¿Y quién lo consolidó? Hermano, hay gente que necesita ayuda, por eso se los consolida. Hay gente que necesita ayuda, por eso se les pone mentor.
Pero las decisiones las tomas tú, pues. Nadie va a tomar decisiones por ti. El mentor te da el consejo, usted lo coge y lo tira al tacho de la basura. Ese es el detalle. Mire usted, si usted y yo somos vasos de barro, usted y yo necesitamos ser conformados a la imagen de Él. Y Dios puede conformarte a la imagen de Él. Y mientras te conforma y mientras te hace de nuevo, mientras la palabra te golpea y mientras la palabra empieza a trabajar dentro de ti, a conformarte a imagen de Jesús, a conformarte para que podamos tener un corazón conforme al de Dios, sí. Y puede mantener Él la unción dentro de ti. Claro, ¿no ves que Él es Dios? No es hombre. ¿O acaso no se acuerda cuando Jehová lo lleva delante a Moisés y le dice a Moisés, tratando con él, mete tu mano en tu seno? Y él mete, saca. Tenía lepra. Vuelve a meterla y la saca y estaba sano. Moisés, Dios le dice a Moisés, Moisés, tú eres bien humano. Quiero que sepas que eres frágil. Quiero que sepas que tienes debilidades. Aún así, yo te uso. Así que usted como pueblo de Dios más adelante, que está siendo conformado el corazón de Dios, y usted pone la mano y el enfermo se sana, usted da una palabra de ciencia y se levanta el paralítico. ¡Ay, se tengo el ministerio de la sanidad y liberación! Casi me suelto una mala palabra. El orgullo nuestro nos sube. Que cuando se sane alguien, dé gloria a Dios, pues. Si Jesucristo le dijo, camina, muéstrase al sacerdote y presenta tu ofrenda ya. Usted sabe cuál es la jactancia todos esos años. David escondido, refundido, apestoso oveja. Y cuando se levanta y Dios lo unge. Pero David más adelante dice, en pecado me concibió mi madre. Y Dios empieza a procesarlo y quitar las iniquidades. Qué amor de Dios, qué compasión. Y la que aprendió él. Dice el apóstol Pablo que a Faraón Dios lo levantó para mostrar sobre él su poder. Las 10 dioses de Egipto, los 10 dioses, a través de las 10 plagas las tiró al piso. Y como Faraón no entendió, cortó la vida a los primogénitos. Ese es tu papá. Que entre la vida de los que quieren hacer daño a la iglesia, Dios corta. Dios es tremendo. Dios es terrible. Mire, mi amado, dice que a Faraón lo cogió para mostrar su gloria en él. Y a nosotros, dice Pablo, nos cogió como vasos de misericordia. Usted no se puede decir, no, yo sin Dios puedo seguir adelante. Sin Dios, si ni con Dios a veces podemos. Sin Dios, ¿tú crees que vamos a poder algo? Eso es osadía y altivez de uno. Él coloca el querer como el hacer, porque tú eres un depósito. Él es el que da las fuerzas. Es el que coloca la unción. Es el que da las capacidades. Él reparte los dones del Espíritu. El Señor Jesucristo reparte los ministerios. El Padre reparte las operaciones. ¿Qué tú y yo hacemos? Nada. Este mensaje no saca gloria a Dios, hermano. Este mensaje golpea para conformarnos a la imagen de Él. El gozo que tú tienes, el gozo que te sostiene, es de Él, no es tuyo. Tuyas son tus debilidades, tus pecados, tus desaciertos. Eso es tuyo. Eso es mío. De Él
toda gloria, toda honra, todo el poder. Imagínate que Él viene y nos reconforma de nuevo a su imagen. Cuando las vasijas se dañaban, las vasijas siempre se dañan en dos partes. Por donde se vierte el agua o el líquido, que es el pico, y en las asas o en la agarredera donde tú coges la vasija. Cuando Dios tanto nos coge y nos agarra, el uso lastima la agarradera. Y por donde sale el líquido, que es el pico, se daña el pico. Entonces el alfarero ve el barro y dice, el problema de él es el pico. El problema de él es como él piensa. Porque como usted piensa, sale el agua por el pico de su boca y usted declara cada rato. Piense que usted puede declarar todo el día, Él es mi padre, Él es mi padre, Él es mi padre, Él es mi padre. Está declarando todo el día. Llega el problema, la dificultad. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Llama al pastor. ¿Quién es tu padre? Él es la luz que entra en las tinieblas. Y cuando entra en las tinieblas tienen que ir si tú te quedas en luz. Él es tu papá eterno. Si Él pagó un precio, si Él te compró a precio de sangre, si Él te limpió, si Él te ha adornado, no va a poderte dar café, almuerzo y merienda. El problema debajo de quién estás, a quién estás adherido o de quién es tu dependencia, esa es la situación. Así que hay algo curioso. El alfarero, para arreglar el pico, para volverle a poner de nuevo y para volverle a poner la agarradera, hace una mezcla de barro y sangre. Coge la sanguijuela y le saca la sangre, hace la mezcla, le coloca, lo arregla y después de eso lo mete al horno. Y dice, se arregló. Entonces nos sigue usando. ¿Tú te imaginas a Jesucristo diciéndole a los discípulos, Él es mi Padre y es vuestro Padre? Y después de un rato decirle, yo no sé por qué el Señor me mande a esto. Yo no sé por qué me suceden las cosas. ¿Tú sabes la inestabilidad que tú crees en Jesucristo hubiera creado en los discípulos? Ahora, ¿tú sabes la inestabilidad o la estabilidad que crean los padres? Solo con una frase. ¿O cómo se marca al muchacho? Si Jesús pagó un precio de sangre y nos compró a precio de sangre y nos lavó con su sangre y nos posesionó lavados con su sangre, todo lo hizo con su sangre, ¿no va a poder de nuevo arreglarte el pico? Pero tiene que arreglar primero los pensamientos. Aquí, tu cabeza. Jesucristo vino, hermano, y concluyo, para hacer la voluntad del Padre en nosotros, ser conformados a su imagen y semejanza, o sea que tengamos un corazón conforme al de Dios, o seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que si tu enemigo tiene hambre, tú le das de comer, y si tiene sed, no le das malatión, sino le das agua fresca de beber. ¡Ay, pastor! Es que no se lo merece, ni tú tampoco te mereces nada. Hoy tenemos una iglesia muy sobrada y altiva que se olvidó de dónde lo sacó. Usted no puede olvidarse de dónde Dios te sacó. Porque el conocimiento que te lleva a la adoración es
yo era y ahora dónde Dios me ha traído. Sencillo, hermano, para aplicar este mensaje. Tenemos que comenzar siendo sinceros y verdaderos. Pastor, ¿cómo es? Si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, sino suelta, para que Dios pueda conformarte a la imagen de Él y me pueda conformar a mí también. La conformación es un proceso. A la gente le encantan los productos terminados. Jesucristo capacitado durante 30 años para hacer su ministerio, 3 años. Moisés conformado 40 años para hacer su ministerio en 40. Y usted empieza a ser conformado en 3 transmisiones. Ya lloró en la primera transmisión. Ya lloró en el encuentro de una manera tremenda. ¿Y usted piensa que un llanto más ya está conformado? Por favor. Necesitamos entender que necesitamos caminar a la voz de Él. Si hoy día oímos su voz, no nos endurezcamos. Reconozcamos que necesitamos de Él. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra eterna. Gracias por indicarnos cómo David estaba debajo de ti. Cómo David estaba asido a ti, al centro, porque él era tu centro. Y cómo David fue conformado y estuvo de acuerdo contigo, Señor. En lo que ya estamos de acuerdo, Señor, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Pero en lo que todavía nos cuesta aceptar, ayúdanos. No queremos dejar de ser el último mover en esta tierra de tu gloria. Queremos formar parte de aquello. Es más, nos llamaste a que estaríamos en la conformación del nuevo hombre en Cristo Jesús, como un solo cuerpo en este mundo, teniendo al mismo Dios y al mismo Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder vivir bajo esa cobertura que vivió David, que vivió Cristo. Ayúdanos a que el centro de nuestras vidas seas tú. Y ayúdanos a que nos pongamos de acuerdo, que en esa conformación del nuevo hombre en nuestras vidas, el único que lleve gloria, honra, poder, alabanza, adoración seas tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, con tu palabra. Danos entendimiento, danos hambre y sed. Danos un espíritu de búsqueda, un espíritu de adoración. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres soberano y tú harás conforme tu voluntad en cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a ser sensibles a tu Santo Espíritu. Que no perdamos la sensibilidad en este proceso, que no se encallezcan nuestras conciencias, sino que podamos estar despiertos y anhelantes, Señor, como el centinela espera la mañana,
así esperamos estar contigo, para estar cada día y cada instante de nuestra vida, que podamos entrar en la eternidad. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al Dios único y verdadero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.